Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra segunda reunión del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Tenemos conectados por lo menos estábamos mirando siempre de casi de Estados Unidos, de Centroamérica, Perú, también tenemos varios conectados, de Chile, obviamente. Así que todos sean un gran abrazo a todos los participantes de esta webinar. Los dejo con ustedes. No sé si me puedes pasar la primera slide. Los dejo hoy con el doctor Mario, bueno, perdón, no me presenté, mi nombre es Hugo Martínez, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imagen, y dejo hoy en esta webinar al doctor Mario Alfaro Díaz. Él es cardiólogo especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas, jefe de la sección de ecocardiografía del Hospital San Borja Herrera, integrante de los departamentos de insuficiencia cardíaca y de ecocardiografía e imágenes cardíacas de Xochicalco. Mario, dejo contigo esta interesante webinar. Gracias, Hugo. Muy buenas noches. No sé si se escucha mi audio. ¿Se escucha bien? Perfecto, muchas Perfecto, gracias. Ya. Bueno, es que no se me había activado aquí. Bueno, para mí es un honor estar coordinando y moderando esta nueva sesión o nueva reunión del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes de la Xochicar, y nuevamente con un invitado que nos honra mucho con su presencia, que no es primera vez que lo tenemos, lo hemos tenido en años anteriores en forma presencial en muchos de nuestros eventos, y por segunda vez lo hemos convocado, digamos, a este tipo de reunión online. Si se recuerda, el año pasado el doctor Pedro Graciano nos deleitó con una conferencia sobre insuficiencia mitral. Hoy en día el doctor Graciano nos va a hablar sobre un tema que siempre es complicado abordar, que es la dilatación de la aorta ascendente, con una serie de elementos que estoy seguro que van a motivar mucho interés en la audiencia, y donde esperamos generar finalmente algún pequeño debate con respecto a la presentación del doctor Graciano. El doctor Pedro Graciano, como digo, que es un amigo de los chilenos, que tenemos una alta estima por Pedro. Es cardiólogo venezolano, cofundador del Fellowship de Ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas, en Venezuela. Es profesor del máster de ecocardiografía, de ecografía transesofágica de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y CICIAC, y también del máster de ecocardiografía de emergencia y cuidados críticos de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y ECOSIAC, y CICIAC en realidad. Él trabaja actualmente en Colombia, Instituto Cardiovascular del César, en la ciudad de Valledupar, y donde trabaja actualmente ha desarrollado una gran cantidad de actividades, que es lo más característico de Pedro. Él siempre donde esté va a generar convocatorias, grupos de trabajo, grupos humanos, en todo el ámbito de la cardiología, especialmente en lo intervencional. Me van a acompañar como moderadores. No sé si está el siguiente slide, por favor, Hugo. En compartir pantalla. Sí. El doctor Oscar Moreno Urrutia, gran amigo mío, especialista también en ecocardiografía e imágenes cardíacas, trabaja en el hospital nuestro, el Hospital San Borja Herrera, y también en la Clínica Dávila, donde ya después de varios años ha llegado a ser hoy día el jefe de la unidad de ecocardiografía y técnicas no invasivas en la clínica. Oscar es un cardiólogo ya con amplia experiencia en el tema imagen. También invitamos, para que se nos pueda unir, sobre todo en la parte de la discusión, al doctor Eduardo Turner González, cardiocirujano, a quien conozco y tuve el placer de trabajar con él hace muchos años,
que actualmente trabaja en el Instituto Nacional del Tórax y en la Clínica Santa María. Eduardo siempre ha tenido una inquietud especial y le gusta mucho y ha trabajado, tiene harta experiencia en el tema de la aorta. Así que esperamos que su aporte en la discusión va a ir justamente a los puntos que puedan ser de repente un poquito más conflictivos, especialmente las indicaciones de intervención, etc. Bueno, y hechas todas las presentaciones, le vamos a dar la palabra al doctor Pedro Graciano, que nos va a hablar de este tema de la dilatación de la aorta ascendente, ¿ya? Resolución más allá de una medición. Ese es el título que él le ha puesto a esta conferencia. Hugo, tú querías Bueno, solo también saludar nuevamente al doctor Pedro Graciano y darle las gracias por acompañarnos en esta webinar del departamento. Y a los asistentes, por favor, no desconectarse al final, porque quiero presentarles también el nuevo curso de imágenes cardíacas que va a ser ahora a fin de mes. Así que, por favor, no se desconecten, que tengo una mini presentación para mostrarles el curso y se entusiasmen también, que está bastante bueno. Perfecto, dicho eso, Pedro, tienes toda la atención. Quiero, antes que nada, agradecer la invitación a Mario, un amigo querido hace muchos años, el año 2004. Hugo, que es de las nuevas generaciones, Oscar también, Janet y Eduardo Turner, que lo conozco hace algunos años atrás, que hemos coincidido en algunos congresos en Santiago de Chile. En la tarde de hoy nos reúne acá el tema de dilatación de aorta ascendente. Y básicamente quiero traer este tema a colación debido a que hay gran controversia de cuándo y cómo medir a veces la aorta ascendente. No voy a hacer un curso de mediciones, ¿no? Pero voy a dar algunos tópicos fundamentales que son de importante conocer, cómo llevar esa expresión de la medición a un informe de una tomografía o de un ecocardiograma y qué repercusiones tiene esto en la toma de decisiones clínicas posterior, ¿no? Aorta significa elevar. Hay dos acepciones etimológicas. Uno puede ser elevar la sangre hacia la porción superior del cuerpo o hacia la porción más craneal. También puede significar elevar al cielo, como por ejemplo el rey Jorge II, que el 25 de octubre de 1760, en una mañana cualquiera, fue a su retrete y estando allí se desvanece súbitamente. Es llamada a su hija Amelia para que sea evaluado el rey y cuando lo atienden en la cama estaba cianótico y había fallecido. Este es el primer caso en la historia de la medicina de una autopsia realizada a un paciente con disección aórtica aguda. Y quizás es el primer reporte en una revista médica de una disección aórtica. Ha sido gran controversia, hay puntos controversiales sobre esta autopsia hecha por Frank Nichols, su médico de cabecera, quien había sido entrenado con Morgani en Padua. Pero a pesar de todas estas controversias en cuanto al resultado de la autopsia, sí está claramente descrito que este probablemente es el primer caso de disección aórtica aguda referida en una revista médica. Y básicamente lo que nos vamos a referir hoy es cómo las mediciones pueden ayudarnos a reducir el riesgo de una patología parcialmente prevenible de disección aórtica. Mi primera pregunta sería, esta es una paciente que hice hace unos días atrás con una dilatación de la aorta ascendente, discreta, 46 milímetros, en diámetros ortogonales bien medidos en la aorta ascendente, como diámetro mayor. La pregunta es, ¿qué hay que hacer con esta señora? Luego voy a responder qué hay que hacer. Pero probablemente muchos dirán nada, no tiene unos diámetros suficientemente grandes como para hacerle nada a esta paciente. Otros dirán si hay que hacerle algo. Otros dirán, bueno, la mayor diámetro no está en la aorta ascendente, sino un poco en la raíz.
etcétera, etcétera. Pueden tener diferentes ascensiones con respecto al mismo problema. Mi agenda de corresponde acá. Las mediciones en sus puntos de corte y la importancia del tipo e historia familiar en la toma de decisiones clínicas de los pacientes con dilatación de aorta ascendente. ¿Qué es una aorta normal? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos. Bueno, una aorta normal es de por sí una estructura pequeña. Y eso es muy importante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Mario, ¿me escuchan bien? Se está escuchando bien, Pedro. Ok. Sí, perfecto. Una aorta normal es una aorta, es una estructura pequeña de por sí. Normalmente en diámetros promedio la aorta ascendente no mide más de 32 milímetros de diámetro medio, con una larga cola que puede llegar hasta 4.5 y 2.1, pero es importante reconocer que es pequeña. Eso es lo más importante. En estudios de tomografía, como este estudio en Copenhague, está claro que la aorta en un adulto, en los senos del valsalva, no mide más de 40 milímetros, en el percentil 97, y en la mujer no más de 34. Y la aorta ascendente en el 97, en el percentil 97 es 41 en el hombre y 38 en la mujer. O sea, es una estructura pequeña, un poco mayor en el hombre que en la mujer. Es muy importante como primer mensaje que la aorta es pequeña de por sí, que normalmente no mide más de 41. Si tomamos los jugadores de NBA que se han hecho estudios, la raíz aórtica mayor y la aorta ascendente mayor de los jugadores de baloncesto es 41 milímetros más aproximadamente. Entonces, ¿a qué se llama dilatación de la aorta ascendente? Quizás cuando sobrepasa por encima del percentil 95. Ectasia es una dilatación de menos del 50% del diámetro de la aorta normal y aneurisma más del 50% de esto. Estos conceptos son fundamentales a la hora de definir el informe. La otra parte que quiero tocar es cómo las mediciones óptimas en una población amplia de personas en un seguimiento a largo plazo, con unos puntos finales como ruptura, disección y muerte, pueden ayudarnos a definir la historia natural de la dilatación de la aorta ascendente. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día de esto? Bueno, lo que sabemos es lo siguiente. En verde, aquí está ruptura, disección y muerte. En verde, cuando la aorta mide más de 40, o sea, entre 40 y 44, el riesgo de disección se multiplica por 4 cuando se compara con una aorta normal. O sea, ya una aorta de 40 significa que tiene 4 veces más riesgo de disecarse y tiene por lo menos 1.5 veces más riesgo de morir el paciente cuando tiene una aorta por encima de 40 milímetros. O sea, simplemente con diámetros por encima de 40, el riesgo se multiplica en forma sustantiva. Obviamente, cuando llega a 6 es cuando el riesgo de disección pasa cercano a 10% y el riesgo de mortalidad anual es cercano a 10% en la aorta ascendente. Entonces, 40 milímetros se considera anormal y lleva a un riesgo aumentado de disección 4 veces mayor. Más recientemente en Radiology, este grupo de Rotterdam acaba de publicar que las mujeres que tienen dilatación de la aorta ascendente, la dilatación de esta aorta lleva a un riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad general. ¿Qué significa esto desde el punto de vista clínico? Que esto es un biomarcador. O sea, cuando un radiólogo, un cardiólogo, un médico general, un internista o un cirujano observa una aorta en un score de calcio, un despistaje de cáncer de tórax, de pulmón, o en cualquier radiografía de tórax por lo que sea, ve una raíz aórtica o una aorta ascendente por encima de 40 milímetros, el médico debe referirlo a un cardiólogo para ser manejado y optimizar sus patrones de riesgo del paciente. Eso es fundamental. Entonces, lo que demuestra este estudio es que cuando la aorta está aumentada de tamaño, tiene 1.5 veces más riesgo de tener mortalidad cardiovascular en la mujer
y la mortalidad total aumenta en el hombre 1.38 veces cuando se dilata la aorta ascendente. Con diferentes diámetros y diferentes tasas de expansión, cuando se expande en el hombre más de 0,5, la mortalidad es casi más de 30% el riesgo relativo, y en la mujer 0,23 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, más de 22% de aumento de la mortalidad. O sea, lo que quiero transmitirles es que aumentos discretos de la dilatación de la aorta no es bueno para el paciente y puede llevar a un exceso de mortalidad cardiovascular, y que la dilatación de la aorta ascendente es un biomarcador. Entonces, como segundo mensaje es, la primero era la aorta es pequeña, el segundo mensaje es la aorta discretamente dilatada es anormal y lleva a riesgo. El tercero es que la disección es una patología parcialmente prevenible. Obviamente, la prevención puede ir entre un tratamiento muy agresivo, sacando las aortas cercanas a 4 centímetros, lo cual lleva a un gran riesgo de tener injurias iatrogénicas y la mortalidad quirúrgica de cada centro, y una de ser muy pasivo en el riesgo balanza-beneficio, llegar a 6 centímetros y esperar que ese paciente tenga 10% de mortalidad o 10% de disección anual, llegando a 6 centímetros. O sea, tenemos que movernos entre esa balanza, entre 4 o 6, optimizando qué pacientes debemos operar en qué diámetros determinados. Lo que sí se sabe es que desde los primeros estudios iniciales del grupo de Yale, está claro que cuando el punto de corte, el punto bisagra, era 6 centímetros, la tasa de complicaciones se aumentaba casi 30 veces en este punto de quiebre. Hoy en día, después, con un seguimiento más a largo plazo y con mediciones más óptimas, quizás este punto de quiebre no sea 6, sino un poco más bajo. Inicialmente, en las guías iniciales, se establecieron, antes de ese punto de quiebre, un punto de referencia de 5.5 en las personas normales para operar en forma profiláctica la aorta ascendente. Y desde esa época se estableció esto como un patrón oro o de referencia para operar la aorta ascendente. Hoy en día, luego de darse cuenta que las mediciones axiales conllevaban a una sobreestimación de los diámetros de la aorta y que por tanto infraestimaban el riesgo, porque usted establecía un diámetro mayor que el que tenía realmente el paciente, hoy en día está claro que las mediciones deberían hacerse en doble oblicuo, tomando la pared de la aorta adventicia, con contraste preferiblemente, a menos que el paciente tenga una depuración de menos de 30, pero obviamente usted lo puede medir en un calcio score, en un paciente con un tórax no contrastado, etc. Y lo ideal, que es un GAT que existe en todas partes del planeta, es que no gatillamos la aorta en casi ninguna parte. Hay quizás dos visiones, la visión más que todo de los radiólogos, no todos obviamente, pero la mayor parte de los radiólogos les gusta tomar el tórax completo y no un field of view pequeño, donde solamente la aorta se gatille en fase prospectiva 70, sino en la raíz, sino que ven el tórax completo sin gatillar. Y esa es la práctica rutinaria en la mayor parte del mundo. Pero lo que se estima hoy en día es que debemos hacer protocolos prospectivos en fase 70, que habitualmente dan 3 a 4 milisievert de radiación por estudio, e incluyendo la pared de la aorta. No incluir la pared de la aorta, o sea, no tomar en la adventicia, sino en la pared interna, puede hacer que se reduzcan las dimensiones más o menos 3 a 4 milímetros en forma sustantiva en las mediciones. Y que deberían hacerse mediciones más que todo ortogonales al diámetro mayor de la aorta. Y es lo aceptado hoy en día como una medición de la aorta. En el cambio en la raíz es un poco más complejo porque la raíz tiene una forma de trébol y el trébol no tiene diámetro. Obviamente, como un trébol va a tener diámetro, pero sí hay las guías marcan que la mejor forma de medirlo es externo-externo, nuevamente, pero de la porción media del seno a la porción media del seno contralateral, o contiguo, perdón, y no desde el diámetro del seno a la comisura, porque este puede infraestimar el diámetro y puede conllevar o exponer a un riesgo de ruptura a un paciente que tiene una aorta mayor. Entonces es muy importante hacer las mediciones en forma correcta. Debe tomarse el diámetro mayor de seno a seno, en este caso es 41 milímetros, y esto es del grupo de Yale, mostrando cómo las variaciones de seno a seno pueden
infraestimar en algunos pacientes cuando se toma una medición, por ejemplo, 39 con respecto a 41 cuando se toma el diámetro mayor de seno a seno, que en este caso es el diámetro 3. Una vez analizada la nueva data, sabemos que los puntos de corte, los puntos de bisagra están cercanos a 5.25 en este estudio nuevo de Yale, y que tiene dos bisagras. La segunda bisagra está cercana a 5.75, o sea que se redujeron los puntos de corte en forma ostensible a los puntos de corte que anteriormente conocimos. Entonces, otra cosa que hay que conocer como cuarto mensaje es que las variaciones de persona a persona pueden variar entre 3 a 4 milímetros si no tomamos la porción adventicial. Y aún entre observadores expertos estas variaciones son muy comunes. ¿Por qué digo yo que la disección aórtica puede ser parcialmente prevenible? Porque usted, si elige un punto de corte menor y usted tiene un centro de baja mortalidad, usted puede operar pacientes en forma profiláctica con diámetros cercanos a 5 centímetros, exponiendo menos a riesgo de ruptura a algunos subgrupos de pacientes. Como quinto mensaje que hay que llevarse para casa es que las medidas requieren indexación. Esto es muy importante. Este es mi compañero de trabajo durante toda mi vida, el doctor Bosch, quien también trabaja acá en Colombia. Con una paciente, Fernando mide 1,67, más o menos, y esta señora mide 1,20. Y esta señora tiene un síndrome de Turner. Lo que está claro es que, ¿por qué hay que indexar? Porque en las mujeres el riesgo es mayor. Las mujeres, al tener una pequeña talla y un pequeño peso, pueden llevar a un riesgo muy grande si se toma el diámetro absoluto. Y lo que se sabe es que cuando el diámetro de la aorta sobrepasa los 2 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal en una mujer, está dilatada, y cuando esa dimensión alcanza 2.75, hay que referir la cirugía cardíaca. ¿Qué hay que llevarse a la casa? Es muy peligroso en una mujer de pequeña estatura y de pequeño peso poner solamente el diámetro absoluto. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen diámetros corregidos por superficie corporal que tocan el umbral de cirugía. Y esta patología en las mujeres progresa más rápido que en el hombre. Entonces, la paciente que les mostré, nadie pensó, cuando yo hice la pregunta, cuánto pesaba y cuánto tallaba. Esta persona pesa 48 kilos, tiene 63 años y mide 1,50. Si usted calcula la superficie corporal de esta señora, usted multiplica 48 por 150, eso da 7.200, lo divide entre 3.600, eso da 2, y la raíz cuadrada de 2 es 1.4, y cuando usted divide 4.6 entre 1.4, esto da más de 3 centímetros corregido por metro cuadrado de superficie corporal. Volvamos a la lámina anterior. Toda aorta por encima de 2.75 corregido debe ser referido inmediatamente a cirugía cardíaca. Obviamente, por eso es que hay que indexar, sobre todo en mujeres de talla pequeña, y hay que tener mucho cuidado con este término. Los diámetros absolutos pueden llevar a infraestimar una enfermedad potencialmente grave con alto riesgo de disección y de ruptura. Fundamental. Obviamente, en la paciente en cuestión, que era el Turner, que estaba con mi compañero Bosch, en estos pacientes en particular, la profilaxis de la cirugía de reemplazo de la aorta ascendente está establecido por las guías y por los estudios en 2.5 centímetros por metro cuadrado. Estos pacientes en particular tienen un elevadísimo riesgo de ruptura y disección, y estos pacientes hay que ser muy agresivos en sacar aortas, inclusive de tamaños normales de 3 a 3.1 centímetros en personas muy pequeñas de 1,20 o 1,30 centímetros de estatura, de metros de estatura. ¿Hay que corregir por altura? Sí. ¿En qué pacientes? Si bien la corrección por altura es mejor predictor que la superficie corporal en los estudios de Yale, está claro que mientras más pesado es el paciente y más gordo, más obeso, probablemente
el cálculo por superficie corporal infraestima el riesgo en forma ostensible, no llevando un riesgo por la medición, porque lleva el valor muy abajo, al tener un denominador muy grande. Entonces, ¿qué se sugiere? Indexar por altura. Y todo paciente con más de 3.21 centímetros por metro de altura tiene un riesgo aumentado de tener eventos aórticos cercanos a 12% por año, y el paciente debe ir a una cirugía electiva de reemplazo de la aorta ascendente. Y cuando pasa por encima de 4.1, debería ir a un reemplazo urgente o cirugía a la brevedad posible de un reemplazo de la aorta ascendente para evitar una disección aórtica o tener un riesgo de ruptura o muerte. El otro punto es la indexación del área de la aorta, o sea, el área del diámetro mayor, donde está más dilatada la aorta, el área de esa superficie sobre la altura. Y esta es una fórmula que ha establecido Lawrence Benson en Cleveland Clinic durante hace muchos años atrás. La han cotejado con diferentes estudios, y esto, cuando está presente, aumenta 2 veces el riesgo de tener disección en estos pacientes. Existen muchos estudios de ellos. Este es simplemente uno que muestra que los pacientes que tienen el área de la aorta sobre la altura del paciente por encima de 10, esto aumenta el riesgo de morir en aproximadamente 70%, duplica el riesgo de morir, y el 70% de las muertes ocurren en este subgrupo de pacientes. Esto es un buen discriminador en pacientes con aortopatías primarias, llámese Marfan, aorta bicúspide, y también en pacientes con aorta tricúspide. Entonces es importante tenerlo. Funciona muy bien, sobre todo, y yo se lo sugiero, en los pacientes que son obesos, que la masa de superficie corporal sobrepasa los 25 centímetros o 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Este índice funciona bastante bien. Recordar también que aquellos pacientes que tienen dilatación de la raíz aórtica tienen un riesgo mayor que el paciente que tiene dilatación de la aorta ascendente. Como dije, las mediciones en la raíz aórtica son menos estereotipadas y menos bien establecidas, pero las mediciones seno a seno, que son las que se establecen hoy en día, cuando la raíz aórtica sobrepasa 50 milímetros, estos pacientes tienen 12% más riesgo que el paciente que tiene una dilatación de la aorta ascendente. O sea, la dilatación de la raíz aórtica es mucho más grave que la dilatación de la aorta ascendente como tal, y lleva a 12% más de riesgo de tener un evento que la dilatación de la aorta ascendente. Lo otro que hay que reconocer es que los grupos etarios en los cuales se ve al paciente, mientras más viejo el paciente, más riesgo tiene el paciente. Y veamos este trabajo del Mass General, que muestra lo siguiente. Este es el paciente de 40 años, este es el paciente de 60 años y este es el paciente de 80 años, B, C y D. Si el paciente tiene el mismo diámetro, 50 milímetros, el riesgo de tener algún evento aórtico es 0,2 a los 40 años, 0,6 se multiplica por 13 a los 60 años y 1,6 cuando llega a 80 años. O sea, mientras el paciente es mayor, el riesgo es mayor. O sea, como vimos, la paciente tenía 46 milímetros con 63 años y era una persona de 1,48 con 48 kilos y 1,50 de estatura. Este paciente tiene un riesgo aumentado de tener eventos subsecuentes. Y el paciente tiene que ir a un procedimiento de reemplazo de la aorta ascendente profiláctico si el paciente tiene un riesgo quirúrgico bastante ajustable para la cirugía que practican en cada centro. Otra medición importante que habitualmente obviamos en la práctica rutinaria o que es desconocida hasta ahora por las guías y también establecido por el grupo de Yale es la elongación aórtica. O sea, cuánto mide la curvatura de la aorta entre el anillo y el tronco oracocefálico. Cuando esa medición pasa a los 13 centímetros, el paciente tiene 5 veces más riesgo de tener eventos aórticos en el seguimiento en el mediano a largo plazo. O sea, este es un marcador de riesgo inherente. O sea, no es solamente cuán grande esté la aorta, el diámetro, sino cuán larga
sea la aorta ascendente, obviamente si está larga y además está aumentada de tamaño, el riesgo de ruptura de la raíz de la aorta ascendente es mayor. Entonces hay dos bisagras, una a los 11,5 centímetros, ahí empieza a subir el riesgo en forma significativa, y otra a los 12,5 centímetros. Como corolario para la casa, toda elongación aórtica entre el anillo y el tronco rectocefálico que pase de 11 centímetros, deben bajar el umbral para hacerle algo a la aorta ascendente, sobre todo si tiene dilataciones de la aorta ascendente por encima de los 41 milímetros o corregido por superficie corporal por encima de 2,7 o por encima de 3,1 corregido por la altura del paciente. Otra cuestión con respecto a la aorta que habitualmente desconocemos es la presencia del arco bovino. Esto lo sabemos que es normal en la mayor parte de las personas. Cuando llegué a Colombia, el radiólogo intervencionista de origen argentino me dijo, aquí lo que sí vas a ver es arco bovino. Aquí es anormal no tener arco bovino, incluyendo el jefe de nosotros tiene arco bovino, es la cirugía. Me dijo, y esto lo veo yo, es el que hace muchas intervenciones aórticas. Bueno, el arco aórtico es un modulador de la dilatación aórtica. Hoy en día no se considera tan benigno como se consideraba antes, sino que también puede ser un predictor de riesgo importante y debe ser tomado en cuenta a la hora de definir las conductas ulteriores. Obviamente, su rol no es tan determinante como los diámetros y la longitud, y sobre el genotipo, la edad, el sexo y la estatura el género, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir algunas cuestiones con respecto al paciente, sobre todo en seguimiento. Los arcos bovinos en los pacientes con dilatación de la aorta no son tan benignos. En el grupo de Yale, aproximadamente 35% de la población con dilatación de la aorta ascendente tienen arco bovino, y esto es completamente normal cuando lo más frecuente es que 10 a 15% de la población, no más de eso, tenga arco bovino. Este es un caso nuestro en la clínica muy llamativo, es simplemente para que lo observen, es un caso muy, muy hermoso de un arco cervical. Estoy seguro que los que hacen congénito han visto arco cervical. El paciente tiene la bifurcación aquí debajo del maxilar inferior. Esto es raro desde el punto de vista clínico, pero bueno, cuando llegué aquí a la institución, fue uno de los casos que vi cuando llegué acá a la institución. Lo que sí está claro es que el arco bovino es un determinante de riesgo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de discriminar a estos pacientes. Otro ítem que no hay que dejar por fuera son los test genéticos. Cada día se expanden más, cada día es más fácil de solicitarlo. Acá en Colombia forma parte del POS o del PBS, el Sistema Obligatorio de Salud. O sea que todos los seguros están obligados en darle cobertura a los pacientes, y los paneles genéticos cada día se solicitan más. Alguien preguntaba con un congreso venezolano la semana pasada que cuánto costaba eso. A otra persona de los Estados Unidos, eso tiene un precio aquí en Colombia cercano a los $900 más o menos. En los Estados Unidos cuesta aproximadamente 2 a 3 veces más que eso. Pero lo que se sabe con los paneles genéticos es que muchos pacientes tienen aortopatías familiares. Obviamente esto forma parte de su especialidad. Las consultas genéticas son muy importantes a la hora de decidir si una variante es patogénica o no es una variante patogénica. Pero lo que sí está claro es que muchos pacientes con aneurisma aorta ascendente, en esta data de 1.200 pacientes, de 1.025 pacientes, la mayor de las alteraciones es de la fibrilina, o sea, las que están relacionadas con Marfan, y la segunda mayoritaria es la que está asociada con el LOI10, que es una patología también muy similar al Marfan. Lo importante es que algunos pacientes no tienen las alteraciones fenotípicas, pero tienen las alteraciones genotípicas. Por eso es importante siempre en los pacientes con dilataciones de la aorta ascendente solicitar los paneles genéticos. Obviamente, de acuerdo al grupo de Yale, la estructura de tratamiento dependerá no solamente del diámetro, sino también del genotipo del paciente, y hay genotipos muy malos, por ejemplo, el DOI-10, 1, 2 y 3. Estos pacientes, cuando tienen diámetros entre 4 a 4.5, deberían hacerse
reemplazo profiláctico de la aorta ascendente para prevenir una disección, los pacientes que tienen entre 4.5 y 5, sobre todo si tienen historia familiar de disección, cuando tienen Marfan deberían hacer una estéresis de la aorta ascendente, y los pacientes que tienen más de 5, aquellos pacientes que tienen algunas otras alteraciones genéticas asociadas con algunos genes en particular. Lo que sí entonces hay que tener en cuenta, los pacientes con aorta bicúspide, las aneurismas hereditarios, los pacientes con aorta bicúspide, los que están en este lado, generalmente hay que hacer algo en la aorta ascendente y raíz aórtica cuando sobrepasan los 5.5 centímetros, en el Marfan los 5 centímetros, en el aneurisma familiar de aorta ascendente 4.5 a 5 centímetros, y en el Turner y en el OI10 de 4 a 5 centímetros. O sea, las aortopatías familiares o los aneurismas hereditarios requieren un tratamiento mucho más agresivo con puntos de corte menores. Por eso, el genotipo es muy importante determinar. Muy importante hoy en día. Este es un caso nuestro también extraordinariamente llamativo de un bebé de nuestro hospital, pero del grupo de pediatría como lo ven, un bebé creo que tiene 2 o 3 años o menos, no sé, que tiene un LOI10, una enfermedad muy agresiva con un aneurisma de la aorta ascendente. Lo otro es la historia familiar de disección. La sola presencia de una historia familiar de disección aumenta el riesgo 2.7 veces de tener una disección aórtica, de allí que probablemente estos pacientes también hay que bajar el umbral para hacerle algo a la aorta ascendente. Obviamente, a la hora de tener toda esta ecuación, diámetros, edad, sexo, altura, superficie corporal, tener todo esto, todo el riesgo balanza-beneficio se mueve dependiendo de la mortalidad quirúrgica que usted tenga. Si usted tiene una mortalidad quirúrgica por encima del 10%, esperando aorta ascendente, obviamente eso sobrepasa el umbral de tener mortalidad por encima, de tener un diámetro por encima de 6 centímetros, probablemente no teniendo beneficio en hacerlo en el paciente. Pero si usted tiene una mortalidad cercana a 0% o menos, cercana a 1% o cercana a 0%, en estos pacientes donde este tipo de cirugía en el paciente de riesgo paga beneficios de hacerla precozmente como profiláctico para disminuir el riesgo de tener una disección aórtica. La pregunta es, ¿son estos puntos de corte son unos excelentes predictores? Lo que sabemos hoy en día es que no son tan buenos como antes pensábamos. Y este es el estudio IRAT, donde ustedes pueden ver que aproximadamente 60% de las disecciones ocurren con diámetros menores a 5.5. Y lo que hoy en día sabemos, que antes desconocíamos, es que las aortas se parten 8 milímetros menos que el que tiene post-disección aórtica. O sea, cuando usted mide una disección aórtica, usted le mide 54, ese paciente era 47 milímetros o 46 milímetros antes de disecarse. O sea, la aorta se expande agudamente durante la disección por lo menos 8 milímetros. De allí que los puntos de corte que estamos viendo, estamos analizando post-disección, probablemente no sean correctos. Y probablemente en el futuro esos puntos de corte que acabamos de ver tengamos que hacerlos mucho más desviados hacia la izquierda, o sea, con diámetros menores, para poder tener menos riesgo de disección aórtica. Por eso, los puntos de corte hay que cambiarlos dependiendo de lo que acabamos de decir: edad, sexo, tamaño, superficie corporal, altura y del genotipo del paciente. Fundamentalmente, de esto depende la estructura de cómo tomar decisiones clínicas. O sea, esto no depende solamente de un diámetro por encima de 50 o 55. Depende de una valoración integral del paciente que sobrepasa un diámetro. Tenemos que ver el punto o el valor de la aorta ascendente en forma bien medida y cómo llevarla a esto, a la toma de decisiones clínicas dependiendo de la mortalidad quirúrgica de su centro. Para concluir, no solamente es un diámetro de 5.5,
sino si el diámetro corregido por metro cuadrado sobrepasa 2.75, si el área corregido por metro sobrepasa 10, si el diámetro por la altura es mayor de 3.1 y si la longitud desde el ánulo hasta la innominada sobrepasa 11 milímetros, estos pacientes están en un umbral de riesgo de tener una disección o ruptura de la aorta. Y probablemente bajo esos umbrales hay que moverse para hacer una intervención temprana en pacientes sin aortopatía familiar. En el futuro, ¿qué va a pasar? Y este es el grupo de Y. Sin duda, la inteligencia artificial va a establecer los riesgos en base a los muchos parámetros que acabamos de mencionar. La edad, la altura, el peso, el diámetro de la aorta ascendente y la historia familiar del paciente. Si el paciente tiene historia familiar de disección, si es hombre, si tiene aorta bicúspide, si tiene alguna patología del tejido conectivo, si tiene presencia de arco bovino, porque esto aumenta el riesgo, si tiene alguna presencia de coartación aórtica o historia familiar de disección, o toma algún tipo de medicamento que lleve aumento de riesgo como esteroides, etcétera, etcétera, etcétera. En el futuro, probablemente esto va a ayudarnos a tomar decisiones mucho más precisas y mucho más exactas de las dilataciones de la aorta ascendente. Quiero terminar con estas consideraciones finales. La aorta es una estructura de diámetro pequeño, menor a 40-41 milímetros cuando mucho. Un diámetro por encima de 4 centímetros conlleva riesgo de disección y muerte. Esto es un potente biomarcador que establece riesgo de mortalidad cardíaca. Todo paciente que se detecte una dilatación de la aorta ascendente, igual tengo que decirlo para el calcio coronario, cualquier paciente asintomático que en una tomografía de tórax realizada por cualquier otro motivo, COVID, por buscar cáncer de pulmón, para investigar cualquier neumonía, que se ve en calcio en las coronarias y el paciente está asintomático, el paciente debe ser derivado a una consulta de cardiología para su correcta estratificación. Igual, toda dilatación de la aorta ascendente en un calcio score, en una detección o en un screening de tumor de pulmón, o en cualquier persona que vea una tomografía de pulmón y vea una dilatación de la aorta ascendente, el paciente debe ser derivado a una consulta especializada para su apropiada discriminación de riesgo del paciente. Debemos indexar por superficie corporal y por altura a estos pacientes, sobre todo por superficie corporal aquellas personas pequeñas y por altura aquellas personas obesas. La dilatación de la raíz tiene más riesgos a menores diámetros que la aorta ascendente. La edad importa, mientras más viejo el paciente, más riesgo de ruptura tiene el paciente. La longitud de la aorta es un predictor de disección y hay que tomarla en cuenta entre el ánulo y el tronco neurocefálico. Y el arco bovino es un condicionante de mal pronóstico en estos casos. El genotipo y la historia familiar son de vital importancia y el diámetro no parece ser el único importante. Es una serie de variables que tenemos que integrar a la hora de valorar en forma apropiada el paciente. La inteligencia artificial sin duda jugará un rol muy importante a la hora de tomar decisiones clínicas de estos pacientes en el futuro inmediato. Con eso quiero terminar y darles las gracias por su atención, muy gentiles. Muy amables. Cualquier pregunta o duda que tengan, por favor pueden hacérmela llegar. Muchas gracias, doctor Graciano. Espero que me estén escuchando todos, sí. Vamos a entrar al panel donde esperamos dar respuesta a algunas de las preguntas que ya están empezando a aparecer aquí en el chat. Esperamos que se nos conecte el doctor Eduardo Turner, que estaba presente. Conectado, Mario. Sí, hola Eduardo. Buenas noches. Hola, Mario. Qué gusto tenerte acá. Lo mismo. Me imagino que habrás seguido con mucha atención todo lo que estaba hablando Pedro, todos los números que obviamente generan gran inquietud porque las cosas van cambiando, siempre van cambiando con el tiempo
y hoy día es obvio que los números y en todos estos puntos de corte que decía Pedro, que se han ido corriendo, se han ido achicando, ¿ya? Que van obviamente considerando distintos otros elementos. Ya se ha clarificado, por ejemplo, que cómo debemos medir, especialmente donde más teníamos discrepancia era en la raíz aórtica, que siempre nos generaba problemas por la forma, siempre nos generaba problemas también porque nosotros medíamos de una forma y los radiólogos de otra. Y eso, claro, obviamente habla de repente de algunos milímetros de diferencia que pueden, en algún caso, pueden ser significativos. Antes de darle paso a alguna de las preguntas que están aquí ya enunciadas, Eduardo, ya que estás aquí al medio, ¿cuál es tu opinión en general con respecto a la presentación de Pedro, a quien desde ya lo felicitamos y le damos las gracias por todos sus conceptos que nos ha entregado? Bueno, gracias Mario por invitarme. Esta cuestión es muy buena, es muy interesante. Además, Pedro es un muy buen expositor y uno echa de menos la interacción directa, que es mucho más entretenida y da para hacer como más pro y contra. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. Es muy interesante todo lo que dijo Pedro. Yo estoy metido en este tema de la aorta todo el tiempo y diría que lo primero que me gusta de todo esto es que estemos hablando de la aorta con los cardiólogos, porque el común de los cardiólogos, Mario, seamos honrados, no le dan mucha bola a la aorta. Como no la pescan y uno dice, oye, pero la aorta mide tanto. Ah, sí, la aorta mide tanto. Entonces, todo lo que habló Pedro es muy interesante. Y hay un lote de cosas colaterales que salen aquí. Uno de los temas que yo creo que es muy importante es qué le dice uno a un paciente que tiene una aorta independiente del índice, porque en el día a día uno no está haciendo los índices, lo puede hacer, pero no lo hace. Que mide 4,2, 4,3. Como decía alguien en el chat ahí, las guías dicen 5, 5,5. En mi práctica, yo diría que en general cuando veo a un paciente de una aorta arriba de 5, le digo que tiene que operarse, porque esa aorta no se va a achicar, porque el riesgo de una cirugía de emergencia es muchísimo más alto, o porque sencillamente puede que no llegue a tener la opción de operarse, y el riesgo es mucho mayor. Esa es una cuestión. Otra cuestión que yo creo que es muy importante, y Pedro lo tocó varias veces, pero en el medio nuestro no está, y es cuáles son los resultados de cada institución, de cada hospital. Y eso no basta con decir, ah, no, es que mis resultados son muy buenos. Tienen que ser organismos independientes como en el hemisferio norte, superintendencia, llámenlo como el uno le quiera llamar, porque yo creo que eso es algo que en Latinoamérica estamos extraordinariamente atrasados. Todos nos farsanteamos un poco, decir, mira, no, mis resultados son buenísimos, los de la competencia son malos, y ese es un tema que tenemos que solucionar. Es casi una catarsis que estoy haciendo aquí ahora, pero mi primera pregunta sería, ¿qué hacemos con un paciente? ¿Qué le decimos respecto a actividad física especialmente? Porque eso se da bastante. Llega un paciente, aorta 4,1, 4,2, 4,4, no tiene indicación quirúrgica, las válvulas también, tiene insuficiencia aórtica moderada, por ejemplo, pues el tipo dice, yo hago deporte. Y luego hay que pensar qué cirugía se le va a hacer, porque uno podría decir, ok, lo opero, le pongo un tubo con una válvula mecánica, y ahí tenemos todos los problemas que significa el tratamiento anticoagulante. 2, le pongo una prótesis biológica. Y eso da para, Mario, deberíamos hacer un webinar sobre prótesis. Cada día hay información más clara respecto de los pacientes con prótesis, especialmente las biológicas, y si son jóvenes tienen una expectativa de vida menor que la esperada. Y eso no se lo decimos nunca a los pacientes, ¿no es cierto? No se lo decimos. Le decimos, no, le ponemos una prótesis biológica, lo recuperamos en 10, 20 o 30 años de acuerdo a la propaganda y sesgo de la industria, pero sabemos que eso no es así. Y luego, no, yo se la reparo. Bueno, ¿cuál es el índice de reparabilidad de las válvulas? Le hacemos una operación de David, le hacemos una reparación valvular. Son cirugías re complejas y que uno no puede hacerla en forma esporádica. Y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo recién, cuáles son los resultados de cada institución. Porque se ha producido una atomización de la cirugía por todos lados y yo creo que los resultados no son los que uno ve de las grandes series del hemisferio norte. Creo que es suficiente lo que he vomitado en este instante para generar más discusión. Muy interesante, Eduardo, ¿no? De todas maneras, yo creo que tú estás poniendo el dedo en lugares que son justamente conflictivos. Y bueno, asumimos de alguna forma también el golpe, en el sentido de que, como dices tú, los cardiólogos muchas veces no hablamos y no nos preocupamos y no nos metemos en la aorta. Sin embargo, es interesante saber que ha habido hartas preguntas aquí en el chat, que las vamos a tratar de ir contestando, pero bueno, pero casi todas coinciden más o menos en que los números
preocupan. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene, ¿no es cierto?, 48, que tiene 50? Le medimos solamente por angiotac o también la medición del eco es comparable. Una serie de cosas sí que están dando vuelta y le quiero volver a preguntar a Pedro. Pedro trabaja con todas las imágenes y eso lo sabemos de hace tiempo. Y probablemente muchas de las cosas y las imágenes que mostró Pedro es indudable que la mejor forma de hacerla es mediante el angiotac. La elongación de la aorta, que uno toma ahí toda la aorta ascendente desde el plano valvular hasta la emergencia de la, ¿cómo se llama? De los vasos en el arco, ¿ya? Y poder hacer una medición mucho más correcta. Los distintos tipos de dilataciones también generan un desafío de cómo medirlo, dónde medir, ¿ya? Cuánto se extiende un aneurisma y la forma de este aneurisma. Antes de darle entonces pasarle estas preguntas a Pedro, quiero preguntarle a Óscar Moreno, ¿ya? ¿Qué piensas con respecto a estas discrepancias o estas diferencias entre medir por eco y medir por angiotac? ¿Cuál sería tu opinión, Óscar? Mire, yo en la experiencia nuestra, tendemos también a usar más el TAC para medir la aorta. Es cierto que a veces uno pesquisa y diría que el rol del eco, más que en la medición previamente tal, por supuesto que si uno es la única herramienta que tiene, hay que aprovecharla. Pero el rol del eco es más importante en la pesquisa. O sea, yo creo que el mensaje va a llevarse a la casa, sobre todo a los que están empezando a hacer eco, es, haciendo un eco transtorácico, miren siempre la aorta ascendente, porque no siempre se busca. Miren siempre el arco aórtico, que no siempre se busca, porque muchas veces ahí, de manera no tan exacta tal vez como el TAC, pero vamos a encontrar dilataciones que después vamos a derivar a TAC y vamos a poder medir con precisión. Pasa innumerable, yo creo que ese es el gran mensaje. Mire la aorta ascendente, mire el arco siempre, en todos los exámenes de eco que haga. Mire incluso, como escuchamos alguna charla de una doctora argentina, cuyo nombre no me acuerdo en este minuto, mire la aorta abdominal incluso, porque también se puede hacer con el eco transtorácico. Eso un poco respecto al eco. Las mediciones yo creo que son si está bien hecho el eco, son más o menos comparables. No sé qué opina el profe Graciano, pero el TAC yo creo que es la reina de las imágenes en este ámbito. Pedro. Perdón, ya va. Ya va. Déjame encender la cámara nuevamente. Ok. Sabes, yo fui muy crítico de las guías de medición del año 2015 cuando se publicaron, porque yo no medía la aorta leading edge, borde externo. Esa medición data del año 1977, cuando Herbie Feigenbaum hizo un survey en el American Center of Cardiography. Y la mayor parte de las personas en ese momento se estableció el modo M para hacer esa medición porque había blooming. El blooming es un artefacto que produce el modo M y se estableció esa forma de medición y se estandarizó desde entonces. Yo la critiqué toda mi vida porque yo no medía la aorta de esa manera y hice una revisión de qué yo creía que había errado en esa guía. Y creo que lo único que debería rehacer de mi crítica en ese momento es sobre la medición de la aorta. Posteriormente, Arturo Evangelista y Rodríguez Polamares en el Valdebrón publican en American Society of Cardiography su trabajo leading edge, borde anterior, cotejándolo con tomografía y mostrando la excelente correlación que hay entre ambas técnicas cuando se hace de esta manera. Hoy en día, ambas técnicas son bastante buenas cuando tú puedes ver la aorta ascendente subiendo un espacio un poco más arriba. Obviamente, el eco tiene una limitante que cuando la aorta no es circular, sino que la aorta es muy deforme, es muy elongada, obviamente puedes subestimar o sobreestimar el diámetro dependiendo de lo que esté cortando. Claro está, ¿qué se puede hacer?
en el seguimiento. Usted obviamente tiene un paciente con 4.4 centímetros de dilatación de la aorta ascendente y usted tiene una excelente ventana ecográfica. Usted le puede hacer seguimiento para no irradiar el paciente todos los años con una tomografía multidetector, sino que usted le hace ecografía. Obviamente, si esa medición, como la variación interobservador de esa medición es 3 milímetros, cuando esa medición pasa esos 3 milímetros, esa es la recomendación que Arturo siempre comenta en todas sus clases y cursos, probablemente usted tenga que ir a otra técnica de imagen adicional. Porque probablemente al sobrepasar su variabilidad interobservador, usted tiene que ir significa que la aorta probablemente se esté expandiendo. Nunca una aorta se expande 3 milímetros en tan corto plazo. Por eso usted tiene que, obviamente, revisar la aorta ascendente. Por eso quiero decirle que el eco puede ser una estrategia buena, sobre todo en dimensiones no tan grandes, y como dijo Oscar, puede ser apropiado para hacer el diagnóstico. Obviamente, cuando tienen 40 milímetros, 45 milímetros, yo hago una técnica tridimensional, en este caso la tomografía siempre, hago un background del paciente, tengo una medición y con esa es donde se va a comparar en el seguimiento. Obviamente, como dije, debe ser gatillada en fase diastólica prospectiva, solamente la aorta ascendente para no radiar tanto el paciente, 3 a 4 milisieverts, con contraste, no utilizar contraste en el paciente que tiene menos de 30 cc por metro cuadrado de superficie corporal, menos de 30 mililitros de depuración de creatinina, es la única forma para no hacerlo. Del resto pudiese hacerse en algunos pacientes, hasta no contrastada, en algunos pacientes en particular, si el paciente tiene falla renal. Pero se puede hacer seguimiento con eco y se puede hacer seguimiento con tomografía y con resonancia también. O sea, lo que dicen algunos expertos es intercalar el seguimiento anual, de no hacerlo todo el tiempo con tomografía, sino hacerlo con tomo, reso y así sucesivamente, sobre todo si tienes un mismo operador en un mismo sitio y su operador es suficientemente reproducible en su medición. Con respecto al tema del ejercicio, probablemente si tiene una ortopatía familiar y sus diámetros están por encima de 2.5, los ejercicios estruendosos, sobre todo levantar pesas, están completamente contraindicados. Caminar y hacer ejercicio aeróbico de bajo impacto es un ejercicio que probablemente no conlleva un riesgo aumentado en estos pacientes, o sea, no se tiene que encamar el paciente, pero obviamente el levantamiento de pesa, halterofilia, en estos casos particular, cuando tienen una ortopatía familiar, están completamente contraindicados en el caso del ejercicio. Obviamente no pueden hacer ejercicio de alta competencia. Con respecto al tema de la cirugía, bueno, yo creo que, o sea, Eduardo es un experto en la cirugía de aorta, es un amante de la cirugía de Ross. Alguna vez tuve la oportunidad con él en Chile de hablar sobre la cirugía de Ross. Tengo su paper por ahí que publicó sobre su cirugía de Ross hace mucho tiempo y lo leo, ocasionalmente leo. Obviamente la cirugía depende de dos síndromes básicos y fundamentales que tenga el paciente. Hay dos patologías, el que está asociado con aneurisma y disección y el que está asociado con la patología valvular aórtica. Entonces es muy fácil decidir sobre todo qué pacientes van a ir para cuando tienen patología valvular y un reemplazo de aorta ascendente, el paciente que tiene o una disección que rompió la raíz completa, o tiene endocarditis, o tiene un pseudoaneurisma, o en ese contexto es mucho más fácil de decidir. Obviamente en el contexto de disección no complicada, que no toca la raíz, y que tienes aneurisma de la raíz aórtica con insuficiencia valvular, obviamente las técnicas de remodelación y de reimplante en los sitios con experiencia son las técnicas de elección, sobre todo en pacientes donde se pueden obviar la anticoagulación. En 2 días voy a hablar de ese tema en el Congreso Colombiano de Cardiología. Es un tema muy extenso, no lo voy a tocar aquí en toda su extensión, pero obviamente en el paciente que tiene una raíz aórtica susceptible de reparar, en contexto de una aorta bicúspide que no tiene mucho calcio, que no están engrosadas las válvulas, que las válvulas son pliables, que obviamente que tienes grupos de experiencia,
puedes hacer técnicas de reimplante y remodelación, y lo que ha dicho Eduardo es muy cierto. Yo siempre los digo en mi grupo de discusión todos los días al mundo. Yo soy un enemigo de las bioprótesis. Un enemigo de las bioprótesis porque veo todos los días bioprótesis o con desproporción, o con panos, o con trombos, o como que se llame, o con endocardititis, o lo que sea. Es claro que las curvas de sobrevida, cuando se comparan Vental versus remodelación y reimplante con bioprótesis, la bioprótesis, el biovental, es el peor de las cirugías. La cirugía con vental con válvula biológica o con una válvula biológica con reemplazo de aorta ascendente, eso es peor que hacer un reimplante o remodelación en el seguimiento a largo plazo y mortalidad. Claro está, no todos los cirujanos, desgraciadamente, tienen la suficiente experticia haciendo las técnicas de reimplante y remodelación, de preservación de la raíz en estos pacientes, y bueno, desgraciadamente tenemos que afrontar muchos casos con bioprótesis hoy por hoy. Está claro que la prótesis mecánica en la mayor parte de los pacientes tienen una sobrevida mayor que la prótesis biológica, sobre todo en el contexto de la válvula aórtica con dilatación de la aorta ascendente. Claro, Pedro, mira, para no dejar tantas preguntas que se han estado haciendo, una más simple. ¿Usas resonancia? Preguntan por aquí. Muy poco utilizo resonancia de seguimiento, pero hay muchos expertos que lo hacen. La recomendación con resonancia son diferentes. La resonancia debería medirse diferente un poco. El mejor paper acaba de ser publicado este año por el grupo de Vancouver. Creo que es el paper más fantástico que hay de resonancia de aorta en mediciones y cómo hacer sus reportes. Creo que es el que me gusta más, por lo menos que he leído. Y recomienda medida interna con la angio con resonancia, interno, y externo solamente con sangre negra, en la secuencia de sangre negra. Es la única forma para medir. Pero está bien, o sea, tienen que saber medir dónde medir todas las mediciones de la aorta. O sea, hay que medir anillo, unión sinotubular, raíz, la aorta ascendente de la porción media, ante el tronco erectocefálico, en el callado, en la porción media de la carótida izquierda y la subclavia izquierda, 2 centímetros debajo de la subclavia izquierda, 2 centímetros por encima del tronco erectocefálico, del tronco celíaco, en el tronco celíaco, y esas son las mediciones que tienen que hacer en aorta torácica. Ahí debería ser estandarizado el protocolo de medición en tomografía y resonancia magnética en pacientes que se hacen tomografía y resonancia magnética. En esos 7, 8 sitios que mencioné. Perfecto. Mira, hay otra pregunta ahí que hace una doctora Carla García. Dice, antes se hablaba mucho del tema de la progresión. Decía que la progresión mayor a 0.5 centímetros por año. Pregunta específicamente si eso sigue siendo algo vigente, el que vaya dilatando progresivamente para llegar a un punto para decir, listo, operamos. Más o menos ese es el sentido de la pregunta. Todavía la tasa de crecimiento, de dilatación. Todavía están algunos papers. Normalmente la tasa de expansión de un saco neurismático de aorta ascendente es más o menos 0.1 a 0.2 milímetros por año. O sea, una tasa de expansión bastante pequeña. O sea, un aneurisma no crece, por eso te digo, cuando no crece 3 milímetros habitualmente por año, por eso digo, cuando sobrepasa 3 milímetros es que requieres hacer algún tipo de imagen tridimensional para poder ver qué pasa con la aorta. Pero por eso tienes que tener un referente. Ciertamente eso está dentro de las guías. Yo pienso que cuando un aneurisma crece por encima de 5 milímetros al año, ese es un aneurisma que tiene algo más. O sea, no es un aneurisma que tiene solo eso. Quiero hacer algunas observaciones particulares a las personas que leen tomografía o resonancia y ven aorta. Les voy a decir dos cosas. Una, la pérdida de la unión sinotubular es un signo de aortopatía. O sea, no es normal que la unión sinotubular se pierda. Cuando la unión sinotubular se perdió, significa que hay un problema de aortopatía primaria. No es un paciente hipertenso. El paciente hipertenso no borra la sinotubular.
La sinotubular se borra por esto. Segundo, cuestiones que me han preguntado en otros cursos cuando hablamos de aorta o en otros momentos. Si la hipertensión arterial dilata la aorta. Yo le voy a responder al revés. Ustedes que saben que 25 a 30% de la población mundial tiene hipertensión arterial, ¿saben qué porcentaje de los hipertensos tienen dilatación de la aorta ascendente en forma por encima de 42 milímetros? Es excepcional. ¿Qué quiero llevarlos? ¿A qué les quiero llevar? Es bastante controversial el tópico si la hipertensión arterial dilata la aorta ascendente. Lo que se ha visto es que las dilataciones por la hipertensión arterial son más de la aorta ascendente distal y el arco aórtico, más que de la propia aorta ascendente proximal, y tienen que tener eso como muy en cuenta a la hora de decir que esto es un signo de hipertensión arterial o de signo de cardiopatía hipertensiva. Deben tener mucho cuidado con eso e interpretar muy bien la data en el contexto clínico del paciente. Yo particularmente, obviamente estos pacientes los manejamos con betabloqueantes y con ARA2, pero más que todo para alteraciones no de la presión tanto arterial. Obviamente manejamos la presión arterial, pero no para tanto como manejar la arterial, sino para disminuir la tasa de expansión por las alteraciones moleculares que crean estos fármacos y disminuir el DPDT de los betabloqueantes, ¿no? El shear stress que crea sobre la aorta ascendente, la posibilidad de ruptura, pero no para disminuir la dilatación de la aorta ascendente. No para disminuir la presión arterial como tal, como un factor primordial de la dilatación de la aorta ascendente. Bien, voy a hacer una última ronda. Eduardo Turner, ¿tienes algo más que...? Yo le quiero hacer una pregunta a Eduardo. Vamos a aprovechar que me gusta debatir con los cirujanos. Eduardo, ¿estás ahí? Siempre estoy pendiente de ti. Buenísimo. Mira, Eduardo, recientemente se ha resucitado en los últimos años la cirugía de Ross, ¿verdad? Quizás dada por algunas alteraciones de abordaje quirúrgico en Melbourne y el grupo de Monte Sinaí de Ismael El Hamansi. ¿Tú estás actualmente haciendo cirugía de Ross en pacientes con insuficiencia aórtica? En este momento estamos con un problema de homoinjertos en Chile que estoy tratando de resolver, y no tenemos homoinjertos, y por eso no he hecho Rosses en el último tiempo, pero estoy muy preocupado y quiero reiniciar esa operación que yo creo que, depende de cómo uno lo vea, es la menos mala de todas o es la mejor de todas. Mi impresión es que en general es la mejor de todas. Yo creo que en insuficiencia aórtica la primera opción es reparar la válvula, y eso es lo que uno tiene que hacer. Creo que es mejor que el ROS. Si es que uno no puede hacer un ROS a un paciente con insuficiencia aórtica, creo que tiene que tomar precauciones para ajustar el anillo con algún tipo de ajuste. Y yo creo que la técnica que escribió Elkins hace muchos años atrás es muy buena, que haces una careta por dentro de la raíz y reemplazar la aorta ascendente. En general, cuando uno hace eso, los pacientes con operación de ROS en insuficiencia aórtica andan muy bien. Pero hay que tener cuidado. Si un paciente tiene un anillo de 30, 31, 32, puede que el ROS no sea una opción. Pero ahí uno debería, la primera opción, lejos, reparar la válvula. Pero volvemos al tema anterior, cómo seleccionamos, dónde se hacen las operaciones. Hablamos mucho de la literatura del hemisferio norte, viene con centros de excelencia. Nosotros no tenemos nada de eso en Latinoamérica, que yo sepa. No sé cómo es en Colombia, yo creo que no es muy distinto a lo nuestro. Lo que te digo es que había dejado el tema de ROS a un lado hace un tiempo, y algunas de las personas, creo que me está escuchando un compañero con quien trabajo en la parte de implantes percutáneos de válvula, quiere que las implanta, y alguna de las personas que vino a ayudarnos nos dijo que habían traído a una persona de Nueva York para operar y hacer ese tipo de cirugía, la cirugía ROS, el Hamansi, se llama el médico. Y tuve la oportunidad de revisar la data de él. Es bastante fascinante lo que él hace con la cirugía de ROS actualmente. Y creo que se está empezando a
tomar esa cirugía nuevamente acá en Colombia, en algún sitio en particular, que tienen experiencia haciendo cirugía de reimplante y remodelación en aorta. Son cirujanos que tienen gran experiencia aquí en Colombia. Creo que eso van a empezar a operar más acá en ese grupo. Pero datos de ellos no tengo y datos de particulares no tengo, bien. Así como yo mencionarte, pues, de mortalidad como tal. Donde trabajé muchos años en Venezuela, obviamente nosotros hacíamos ROS, hicimos ROS en algún momento, el doctor Klaus Meyer, médico de nuestro hospital de origen alemán, lamentablemente falleció de un cáncer gástrico, pero él hacía ROS en los años, a finales de los 90, principios de los 2000. Desgraciadamente, ahí llegó la época donde el ROS empezó a entrar en desuso y no siguió haciéndose. Y se empezó a hacer cirugía de remodelación, de reimplante, y de reimplante sobre todo de Tyron Davis. Y luego también se fue como medio abandonando en el transcurso del tiempo cuando las cuestiones económicas se fueron desapareciendo. Pero es un tema que hay que retomar nuevamente, creo. Sí, de acuerdo. Oscar Moreno, ¿alguna otra cosa, algún otro punto que te interese? Acá hablamos de la cirugía, le pregunto al doctor Turner porque yo no lo sé, yo sé que se hace más en niños, pero la técnica de Ozaki, que es una técnica de una reconstrucción de la aorta con pericardio, ¿se hace algo de eso en adultos, doctor, que usted sepa? Ni una experiencia. Ni siquiera entiendo bien lo que es el Ozaki. Tengo la impresión que es un grupo muy selecto de pacientes que son susceptibles de eso, pero no ha tenido mucha popularidad nunca. Yo no tengo ninguna experiencia en Ozaki. Antes de darle la palabra a Hugo, porque va a dar las palabras finales, siempre me ha gustado y me pareció muy interesante que se mencionara, que lo mencionó Pedro, ¿no es cierto? Es que el tema de la unión sinotubular es un punto que a mí siempre me ha llamado la atención. La gente que trabaja conmigo puede dar fe que yo siempre les digo, la unión sinotubular, tal cual lo dice Pedro, nunca hay que dejarla pasar porque la unión sinotubular forma parte, y si nosotros miramos desde el punto de vista anatómico, toda la raíz aórtica, la unión sinotubular es clave en el tema de la redistribución de los flujos, ¿ya? Como estos flujos se dan la vuelta y bajan por los bordes de los senos de Valsalva para no impactar directamente sobre los velos y generar una insuficiencia por el impacto que genera la presión. La válvula aórtica es un milagro de la naturaleza y justamente tiene que ver por esta forma que tiene la raíz, donde la parte más importante, como les digo, una de las partes más importantes es esto de la unión sinotubular. Los velos no tienen cuerdas, no tienen, entre comillas, así, músculos papilares, no tienen nada que los afirme. Los velos se sostienen por la especial, ¿no es cierto?, característica que tienen sus bordes, ¿ya? El corpúsculo de nódulo arancio o el corpúsculo de Morgagni, los distintos nombres que tiene, y que genera que estos se asienten muy perfectamente. Pero son unas telas tan delgadas, Eduardo lo puede decir, quienes ¿no es cierto?, se han preocupado de tocar las válvulas, son realmente finas y realmente es maravilloso cómo estas mantienen la competencia. Y el fenómeno, ¿no es cierto?, en las presiones elevadas, y por eso que se hablaba tanto de lo que no puede haber, especialmente en personas que tienen algún grado de dilatación, es este tipo de actividad física, ¿ya?, que genera gran aumento de la presión, ¿ya?, intratorácica. Así que eso lo quería recalcar, que les repito, sobre todo a la gente que trabaja con imágenes y que no hay que dejar pasar, digamos, esta evaluación completa de la válvula aórtica, de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. Ya se mencionó, para mirar bien la aorta ascendente hay que subirse un espacio o a veces un poquito más incluso y tratar de tomar toda la aorta ascendente en su llegada hacia digamos, más bien es al revés, ¿no es cierto? Pero como lo vemos llegando ahí a la parte del corazón. Con esto yo creo que ya llevamos
bastante rato de discusión. Nuevamente agradecer a Pedro por su extraordinaria aporte habitual. Ya nos deja realmente siempre con muchas inquietudes. Esperamos poder llevarlas a la práctica en gran medida, todos los mensajes que nos ha dado. Muy interesante el aporte de Eduardo Turner, un hombre con mucha experiencia y que siempre ha trabajado le gusta trabajar con el tema de la aorta, así que muy agradecido. Oscar, Encantado, también, Mario, cuenta conmigo siempre. muchas gracias. Esperamos poder tener nuevamente en algún otro momento otra oportunidad de encontrarnos. Quiero dejar para las palabras finales al presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes, para que, como dijo él, nos va a dar alguna información con respecto al Congreso y cerrar, en este caso, este webinar de la reunión mensual que hace el Departamento de Ecocardiografía e Imágenes. Hugo Martínez, por favor, adelante. Para que Muchas cierre. gracias, Mario, Oscar, por la moderación. Muchas gracias también, doctor Turner, por su experiencia en la cardiocirugía, que siempre es rico complementar con las demás áreas. Y especialmente las gracias al doctor Pedro Graciano por su gran charla, muy interesante. Yo también trabajo en TAC y resonancia y a veces siempre es un reto el tema de medir la aorta, así que esto también, estas nuevas mediciones también creo poder aplicarlas también en la rutina. Así que muchas gracias por su interesante charla. Tenemos un montón de preguntas de algunos amigos, así que esperaremos ahí en poder responderla, pero ya un poco más difícil. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias nuevamente, doctor Graciano. Antes que se desconecten, solamente una cosa muy corta en relación a nuestro curso de imágenes, que es a fin de este mes. Deje... no sé si- Ahí se ve, ¿cierto? ¿Mario? Correcto. Doctor, Sí. se ve Sí. perfecto. Bueno, solamente para anunciar el curso de de ecocardiografía e imágenes cardíacas, que es entre el 26 al 28 de mayo. Yo soy el presidente del departamento y los directores del curso es la doctora Alma Rioja, el doctor Carlos Astudillo, el doctor Rodrigo Hernández y Oscar Moreno, que nos acompaña. El doctor Hernández también está por ahí. Y de pediatría este año la doctora Paulina Gurto, la doctora María Coralina Campos y la doctora Carla García. Eh, bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Y el programa consta de 10 bloques de conferencias más 5 clases magistrales en el módulo adulto, y en pediatría tenemos 6 bloques más un concurso de casos clínicos. Tenemos este año 32 invitados extranjeros, y en el módulo de pediatría tenemos 5, así que tenemos un curso de 37 invitados, así que creo que es un curso bastante potente y están todos bien invitados. Voy a nombrar algunos y si hay algún asistente aquí pido la disculpa, pero es para en honor al tiempo. De Estados Unidos tendremos al doctor Manny Bannan de Atlanta, que nos dará una charla de válvula tricúspide. Este año nos acompaña el doctor Theodore Abraham, que es el vicepresidente de la ACE, que nos dará una charla de inteligencia artificial. Tenemos también de Estados Unidos al doctor Juan López Matei, de la Florida, al doctor Serín Pislaru de la Clínica Mayo y a la doctora Didi Wong del Hospital de Henry Ford de Detroit. También nos acompaña el doctor Ewan Donald, que es de Francia, del Hospital de Rennes. Él es parte de la directiva de la EACVI, así que haremos una sesión de clausura de ella. Y de España tenemos conocidos como el doctor Pedro Azcárate, la doctora Araceli Goraita, que en el módulo de deporte, el doctor Manuel Barreiro, que también aprovecho a comentarle que nos vendrá en forma presencial al Congreso de Cardiología de fin de año. De Grecia tenemos al doctor Constantino Papadopoulos. De Turquía nuevamente nos acompaña la doctora Ozge Osten y también la doctora Tutba Kemaloglu, ya que la conseguimos, así que tenemos un grupo de Turquía. También nos acompaña nuevamente el grupo de Corea, estará nuevamente la doctora Dara Kim, la doctora Ji Chung Chim y el doctor Gru Hong, que estuvo con nosotros en ECO Atacama. De Argentina, siempre nuestro amigo el doctor
Diego Lowenstein, Jorge Lowenstein, doctor Víctor Darú, Héctor Dechle, que es el actual presidente de la SAC, la doctora Graciela Reyes, el doctor Lombardero, que estuvo en la webinar anterior, y de México, la doctora Julieta Morales, el doctor José María Hernández, que es el vicepresidente de CISACA. Julieta también la tuvimos para ECO Atacama. De pediatría vendrá el doctor Luke Martins, que es del Hospital de Sick Children en Toronto, así que es un gran invitado del grupo. Y también tendremos una charla cultural que estará a cargo del profesor Pablo Vera, el presidente de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica de Chile, así que esta tendremos la charla inaugural el primer día. Más que nada, brevemente el programa, partimos con un módulo de ventrículo derecho el jueves y tenemos, que son ponentes nacionales, también estoy ahí en el grupo de ventrículo derecho, y tendremos la charla inaugural con el doctor Manivana, cómo estimar la regurgitación tricuspidia, y la conferencia cultural que le había comentado. El viernes ya partimos en adulto con el grueso, tenemos módulo de válvula aórtica, nos ayudará el doctor Jaime Álvarez de Colombia, el doctor Larrondo en Chile en insuficiencia, también el doctor Ariel Sat en estrés, el doctor Ascara en resonancia. No los voy a nombrar a todos, tenemos este módulo de válvula pulmonar y tricúspide con la doctora Tugba. Está el doctor Edgar Fuentes, que nos hablará también de válvula tricúspide, de insuficiencia tricúspide, con el doctor Sorín Pislaro y Manuel Barreiro, que nos hablará sobre los dispositivos de cierre. También tendremos un módulo bien completo de cardiopatía congénita, ¿ya? Estará el doctor Carlos Astudillo en ECO, también el doctor John Jairo en ECO, el doctor Pedro Azcárate en resonancia, y el TAC también con el doctor Tom Dunn de Estados Unidos. Tendremos un bloque también de orejuela, que está a cargo del doctor Oscar Moreno, hablará la doctora Julieta Morales y el doctor Pedro Villalonga, un conocido nuestro que está en Estados Unidos. En válvula mitral también tendremos al doctor Lombardero en anatomía, el doctor Vivas en insuficiencia, Víctor Darú en prótesis, la doctora Graciela Reyes nos hablará también del pericardio, y en insuficiencia cardíaca también tenemos un bloque bien completo con el doctor Dechle, el doctor López Matei en cardiooncología, Minoca con la doctora Agustina Chancalépole, que nos acompañó también en el Congreso, y el doctor Javier López en miocardiopatía dilatada no isquémica. Y tendremos dos plenarias grandes ese día, la conferencia con el doctor Theodore Abraham en inteligencia artificial, y la conferencia final con el doctor Jorge Lowenstein, que nos hablará sobre los nuevos paradigmas de la mecánica ventricular que se presentó recientemente en Madrid en relación a la publicación de un libro. El sábado, ya más cortito, tenemos el simposio con el grupo coreano, que estará más cargado a lo que es válvula aórtica. Tenemos válvula aórtica amiloidosis, también válvula mitral, y también el doctor Vega lo tenemos para el estudio de cardiogenética. Después tenemos un módulo bien interesante de válvula mitral con enfermedad Barlow con la doctora Didi Wong, de junción anular mitral, el doctor Constantino Papadopoulos en insuficiencia mitral, y también el MitraClip del doctor. Lo voy a nombrar más que nada para no alargar esto. En deportología terminamos ya con la doctora Araceli Boraita, nos dará una pequeña introducción el doctor Patricio Venegas, y nos acompañará el doctor Sebastián Wolf y Diego Lowenstein de este equipo. Y terminamos con la charla del doctor Erwan Donald, que es de función auricular, qué y por qué. El módulo de pediatría, me hubiera gustado que hubiera estado Carolina Campos para que me ayudara, pero tienen módulos bien completos. Tienen módulos de tópico en ecocardiografía pediátrica, ¿ya? Aquí están mejor con el doctor Luke Martens. El módulo 2 será de cambios estructurales en distintas situaciones de pediatría, ¿ya? Con temas de corazón de atleta, hipertensión arterial, corazón, obesidad, bien interesante. Tenemos desafíos también en aortopatía. Se hablará también aquí de dilatación de aorta, muy parecido a Ford y Flow. También el curso de imágenes, novedades en cardiomiopatía el día sábado. Así que, como digo, un programa bastante potente que se formó en cardiopediatría. Así que terminamos el día sábado con arritmia y ecocardiografía fetal ya para ese día. Aquí están los temas, así que bueno, no me alargo más, aquí están los valores, y agradezco este espacio para promocionar este curso. Se ha hecho con bastante
cariño, un programa bastante potente para este año y espero que nos puedan acompañar. Y eso más que nada. Así que gracias Mario por el espacio y bueno, invitarlos nuevamente a todos a este curso de imágenes, ¿ya? Bueno, aprovechamos que esperemos que sea quizá el último virtual, ¿ya? Y esperemos que ya el próximo podamos hacerlo en forma presencial como era de costumbre. Así que muchas gracias y a los que pudieron también ver esta mini charla del curso de imágenes. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima reunión que podamos compartir. ¿Ah? Y gracias Pedro nuevamente está ahí. a través de la Xochicad, ¿no es cierto? A quienes nos permiten estar con ustedes, digamos, que aportan toda la parte tecnológica que es tan útil, digamos, por así decirlo, si no, no lo podríamos llevar a cabo. Así que hay que hacer los reconocimientos. Si quieres decirlo tú, Hugo, como presidente del departamento. Reconocimiento, yo quiero agradecer a todos, especialmente, bueno, la oportunidad de siempre agradecer a todo el equipo de Xochicad que nos ayuda en la realización de estas webinars, a veces a última hora, así que aquí las disculpas también a Janet, que a veces la tengo a última hora, a veces moviendo, así que muchas gracias, Janet, por el apoyo, todo el grupo de las secretarias. Agradecer también a ti, Mario, por toda la coordinación ya en la realización de esta charla. Oscar también por estar con nosotros hoy día y especialmente al doctor Pedro Graciano que ya se está desconectando por esta excelente charla y webinar. Y esperemos encontrarnos, bueno, ya el primer martes de junio, que probablemente haremos una reunión un poco más administrativa para ver cómo estuvo el curso, mostrarles cómo probablemente los puntos más importantes de nuestro curso de imágenes y tener una reunión para ver qué cosas podemos mejorar para siguientes cursos a futuro. Así que muchas gracias nuevamente, un abrazo a todos y esperemos encontrarnos el primer martes de cada mes. Para los que están acá, siempre nos vamos a juntar el primer martes de cada mes con algún tópico interesante, reunión de casos clínicos, así que tenemos ya una parrilla preparada para este año. Así que muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, hasta noches, luego. muchas Buenas noches. gracias. Chao.